Baltasar Sandoval, soy alumna del cuarto B en la Universidad de Mexicali. Este video es sobre las técnicas de anestesia aplicadas en maxilar y mandíbula para la materia de anestesia impartida por la doctora Erika Murillo. Lo que utilizaremos como protección van a ser guantes, cubreboca o careta, o si utilizas lentes o lentes de protección. En clínica se utilizará un gorro quirúrgico, tu bata y uniforme. En este caso, como solamente vamos a demostrar cómo se aplican las técnicas, voy a utilizar mi uniforme, mi bata, mis guantes y mis lentes. Una charola completa para anestesiar tendrá un separador Minnesota, una jeringa tipo carpool, un espejo, unas pinzas de curación, cartuchos de anestesia, agujas para uso oral, hisopos, gasas o algodones. Sin olvidar también los anestésicos tópicos, que son muy importantes previo a la punción. En este caso tengo dos, este que es de gel, que es benzocaína, y el que es de spray es lidocaína. Todo dependerá del odontólogo cuál le agrade más. A algunos les gusta más el anestésico tópico en gel porque se aplica con un hisopo y es más higiénico, y a otros les gusta la eficacia de las de spray. En esta charola cada elemento cumple su función. De las jeringas tenemos distintos calibres y distintos largos para diferentes técnicas. Después tenemos los cartuchos de anestesia, que existen varios de diferentes usos. Después tenemos los hisopos para aplicar la anestesia tópica, las gasas para limpiar, los rollos de algodón para que retengan saliva, los anestésicos tópicos previo a la punción. Tenemos el espejo para una mejor visualización. Tenemos el separador Minnesota para sostener carrillos, y tenemos la jeringa para la aplicación de la técnica, y tenemos la pinza para colocar algodones u otros elementos. Y estos son mis modelos o mi maqueta. No me decidía por si hacer la mandíbula o el maxilar, así que realicé los dos. Me gustan mucho las manualidades, así que fue algo estresante y relajante a la vez. Están hechos de capas de cartón que tenía en mi casa. Los pegué con silicón, después los forré con tape para que quedara más lisa la estructura. Después les puse una capa de engrudo y de papel, y después les coloqué la manta para que quedara muy reforzado todo. Y así fue el procedimiento en los dos, y los dientes están hechos de cartón. Es muy importante saber el correcto montaje de la jeringa, así que lo primero que vamos a hacer es jalar nuestro émbolo hacia atrás lo más que podamos para que se haga el espacio del cartucho. Ya que lo tengamos colocado, le daremos vuelta del lado de las manecillas del reloj y jalaremos para confirmar que nuestro cartucho ya está bien colocado. Con mucho cuidado vamos a quitar la tapa inferior de nuestra aguja y la vamos a colocar dándole vueltas para que se enrosque de una manera correcta y quede muy bien ajustada. Siempre tenemos que limpiar el área anestesiar, tenemos que realizar asepsia. En algunas ocasiones algunos doctores lo omiten, pero es importante recordarlo. También que siempre tenemos que hacer una aspiración negativa previo a el depósito de anestésico. En algunas ocasiones del video no lo voy a estar realizando ni comentando, pero es parte muy importante, solo para que no sea repetitivo. Vamos a comenzar con la técnica interligamentaria. Esta implica el depósito de la anestesia en el espacio del ligamento periodontal. Esta, por lo general, es una técnica secundaria y es útil en casos de exodoncia,
como complemento de la técnica troncular. En algunos pacientes refiere que es muy dolorosa e incómoda. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la zona con una gasa y para proseguir a colocar el tópico. Los reparos anatómicos de esta técnica es el surco gingival de los dientes, anestesiar y claro el espacio interproximal. Vamos a simular que estamos sujetando el labio o la mejilla de la zona que queremos anestesiar. Vamos a identificar los dientes que vamos a tratar. La punción que vamos a realizar es en el espacio periodontal. La aguja que vamos a utilizar es de calibre 25-27, incluso 30 se puede, pero que sea corta. Llevaremos la punta cortante de la aguja sobre la pared lateral del diente, introduciéndola entre la encía marginal y la cara del diente a anestesiar. Es necesario anestesiar más de una cara, mesial, distal, vestibular o lingual. Recordar que siempre el bisel debe de mirar hacia el hueso. Tenemos que realizar una presión firme y gradual sobre el émbolo, ya que el espacio ligamental periodontal es angosto y la solución anestésica debe de penetrarlo por presión. De hecho, es por lo que se dice que tiene efectividad, más que nada por la presión que se implica. Depositaremos 0,2 milímetros de solución en cada cara del diente y recordar que tienen que ser por lo menos, por mencionar alguna ventaja, es que su efectividad es inmediata y una complicación es que puede romperse la aguja por la presión. Si no tenemos buen manejo de la técnica, eso puede pasar. Vamos a continuar con la técnica incisiva. Lo primero que vamos a hacer es identificar el frenillo labial entre los incisivos centrales mandibulares. Vamos a hacer asepsia de la zona, aplicar tópico, dejar que actúe unos minutos para después proceder a puncionar el lado de la banda fibrosa que conforma el frenillo labial. Tenemos que ubicarnos en una angulación de 45 grados con respecto al eje largo del incisivo central inferior. Vamos a atravesar el frenillo labial inferior en el fondo del surco desde el lado derecho, vertiendo el labio inferior para exponer la zona que vamos a puncionar. No tenemos que tocar el hueso, para lo cual la aguja atravesará entre la mucosa y entre el hueso mentoniano, pero sin tocarlo. Como lo comenté, previo al depósito de la anestesia, vamos a hacer una aspiración negativa. Se va a depositar cuando estemos seguros de que no estamos en ningún vaso. Se va a depositar entre 0,4 y 0,9 milímetros de la solución anestésica. Después vamos a masajear suavemente la zona infiltrada y esta técnica va a lograr anestesiar los incisivos centrales y laterales, bilaterales, la mucosa y la piel. Para esta técnica vamos a limpiar la zona, aplicar anestésico tópico, dejar que actúe unos minutos. Con el dedo índice después de la mano izquierda vamos a traccionar el labio inferior y también los tejidos blandos. Vamos a dirigir la jeringa hacia el punto de inyección con el bisel hacia el hueso. Vamos a introducir la aguja en la mucosa del punto de inyección a la altura del canino o del primer premolar, dirigiendo la jeringa hacia el agujero mentoniano. La aguja se debe de encontrar a una profundidad de 3 a 6 milímetros. Tenemos que aspirar en dos planos. Si la aspiración es negativa, vamos a seguir inyectando despacio 0,6 milímetros, o sea, un tercio del cartucho aproximadamente por unos 20 segundos. Una ventaja es que por lo general es exitosa. Un inconveniente es que provoca hematomas y indicada para suturas de tejidos blandos. Para esta técnica con el dedo índice vamos a palpar la mayor concavidad de la rama ascendente, que es la escotadura coronoidea. Se le va a pedir al paciente que abra y cierre para poder identificarla con mayor facilidad.
Una vez identificado, vamos a insertar la aguja desde premolares, pero del lado opuesto que vamos a anestesiar. Va a ser por 1 centímetro por arriba del plano oclusal, como les cuento, del lado contrario. A nivel de la espina de Spix se va a retirar la aguja 1 milímetro y se va a depositar medio cartucho. Enseguida se vuelve a retirar, succionar, depositar 1/4 de cartucho para después retirarnos un poco más y girar hacia premolares por la parte oclusal y terminar de depositar lo que nos queda en el cartucho. Esta técnica es la más superficial de todas. Lo primero que vamos a hacer es limpiar, aplicar el anestésico tópico, vamos a sujetar el labio y la mejilla de la zona, vamos a distinguir la línea mucogingival, colocaremos la punción en el fondo del surco vestibular, pero sin tocar el hueso. La aguja será corta con una angulación de 45 grados. Vamos a depositar 1/4 de cartucho de 0,2 o 0,5 milímetros. Las áreas que vamos a anestesiar va a ser la pulpa, la raíz, el periósteo, tejido conectivo, membrana de la mucosa. Está contraindicado en zonas infectadas o en zonas inflamadas. Está indicado en operatoria dental. Alguna complicación que se podría sufrir con esta técnica son hematomas. Vamos a hacer los pasos que ya hemos venido siguiendo, la limpieza y el anestésico tópico. Vamos a preparar el sitio de inyección. Vamos a identificar el agujero infraorbitario. Dejar descubierta la región del ápice de los premolares, ya sea con los dedos o con un espejo. Vamos a puncionar el surco vestibular, el fondo. La aguja tiene que estar paralela al eje longitudinal del segundo premolar. Aplicamos la solución lenta, 60 segundos por cartucho, y la presión suavemente será en la piel. Esta técnica también se puede aplicar extraoral, donde tenemos que palpar el borde infraorbitario, imaginar la línea de la pupila o el eje, 6 milímetros por debajo de la línea horizontal, llegamos al tejido óseo donde se localiza el agujero y vamos a aplicar. Una contraindicación sería puncionar el globo ocular. Este está indicado en exodoncias simples y en cirugías de tejidos blandos. En esta técnica vamos a limpiar, aplicar anestésico tópico y vamos a sujetar el labio y la mejilla de la zona a anestesiar entre los dedos del pulgar e índice, estirándolos hacia afuera. Vamos a realizar una punción en el fondo del surco vestibular del diente que vamos a anestesiar, llevando la aguja de una forma suave contra el hueso sin penetrar el periósteo. Vamos a permitir que la solución anestésica se difunda a lo largo de este y del hueso. El cuerpo de la bomba de la aguja debe tener una angulación de 45 grados con respecto al eje largo. Se deposita entre 0,2 y 0,5 milímetros de la solución o 1/4. El depósito de la anestesia debe de ser lento. Vamos a retirar la aguja siguiendo la angulación de exceso y se espera de 30 segundos a 2 minutos según el tipo de solución que utilizamos a que este haga efecto. Me parece haber visto en un video que masajeaban la zona al final. En esta técnica vamos a limpiar y vamos a aplicar el anestésico tópico.
Se debe colocar al paciente en forma semisentado con la cabeza hacia atrás y el paladar perpendicular al piso para tener una vista clara de lo que vamos a puncionar. Se hará la punción en forma lateral a la papila incisiva. Formaremos un ángulo de 45 grados en el plano palatino de los incisivos centrales maxilares. Solo se debe introducir la punta de la aguja, ya que los tejidos blandos de esta zona son firmemente unidos al hueso. La solución su ventaja es que con una punción ya estás anestesiado. Inconvenientes es que no se logra un efecto hemostático excepto en la zona inmediata al punto de inyección. Es una inyección potencialmente traumática. También está la interpapilar, que tiene como ventaja la total o relativamente atraumática, que no es traumática. Inconvenientes: requiere varias inyecciones a comparación de la anterior. Es la segunda inyección más difícil de estabilizar la jeringa. El cuerpo de la jeringa suele situarse en el eje visual del paciente durante la segunda inyección. Para esta técnica vamos a limpiar y vamos a aplicar anestésico tópico. Se recomienda que se utilice una aguja corta. El punto de punción es la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar del maxilar. Área en donde va a actuar el anestésico es en el nervio alveolar superior posterior y medial al borde posterior del maxilar. Los puntos de referencia que vamos a tomar en cuenta van a ser el pliegue mucobucal, tuberosidad del maxilar, apófisis cigomática del maxilar y la orientación del bisel, como siempre, hacia el hueso. Vamos a abrir parcialmente la boca de nuestro paciente, volteando hacia el lado de la inyección, retraer las mejillas para poder ver mejor y el tejido. Vamos a introducir la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar maxilar. El avance de la aguja va a ser hacia arriba, adentro y atrás en un solo paso. Vamos a introducir lentamente la aguja hasta la profundidad deseada. El objetivo es depositar el anestésico local próximo al nervio, localizando mediales y posteriores de las tuberosidades maxilares. Aspiramos en 2 planos, retiramos lentamente la jeringa y se cubre la aguja. Vamos a seguir con la técnica de palatina posterior. Vamos a aplicar el anestésico tópico. Vamos a introducir la aguja de 1 a 2 milímetros, evitando chocar con el hueso. Se va a aspirar y se va a inyectar al anestésico de manera lenta. Se anestesian las ramas del nervio nasopalatino y también las del nervio palatino anterior. Hay que evitar chocar con el hueso, porque si llegáramos a chocar se puede despuntar la aguja. Es muy importante tener eso en cuenta y tener cuidado. La angulación tiene que ser de 45 grados, indicado para procedimientos periodontales, contraindicado para inflamación o infecciones en el punto de inyección. Para esta técnica vamos a preparar el área limpiando. El punto de introducción es la mucosa lingual. Pediremos al paciente que abra y cierre la boca suavemente, la aguja en dirección posterior y ligeramente lateral, y los músculos de las mejillas. Tangente se va a introducir la alveolar maxilar milímetros en el tejido. Se aspira en 2 planos de tamaño promedio. Si la aspiración es negativa, se deposita esta distancia a partir de la tuberosidad maxilar. Solución. Se introduce la aguja entre el borde anterior de la rama y la cara vestibular del maxilar. Retira despacio la jeringa y cubra la aguja pues con la tapa sin tocarla. De la manera más segura es buscando la tapa con la aguja y no quererla tomar con la mano. Aquí la anestesia intraósea, que no es muy común que la utilicen, pero su aplicación se basa en perforar la cortical, ya sea utilizando una aguja o una perforadora. Está indicada en extracciones de piezas dentarias donde se dificulta realizar una anestesia regional, para pulpectomías inmediatas y para inyección con alcohol en el espacio retromolar.
en el tratamiento de una neuralgia del nervio dentario inferior. Está contraindicado en infecciones o inflamaciones importantes de un punto de inyección. Y ventajas: no produce anestesia en el labio ni en lengua. Ya por último tenemos la técnica intrapulpar. Ejerce su acción anestésica por la acción farmacológica del anestésico local y por el efecto de la presión aplicada. Esta técnica puede utilizarse si la cámara pulpar se encuentra expuesta, ya sea como consecuencia de una patología o por la actuación quirúrgica. ¿Cómo se hace esta técnica? Pues tanto la práctica endodóntica como la quirúrgica en el momento de la odontosección, pero requiere tener la pulpa a simple vista. Se inyecta una pequeña cantidad dentro de la cámara o del conducto radicular. Estas fueron todas las técnicas que yo realicé en mi modelo, en mi maqueta. Espero que les guste y gracias por ver.